Hace algunos días el sitio web Variety publicó un artículo en el que mencionaba que shows como WandaVision, Umbrella Academy y la serie animada de Harley Quinn son productos que subvierten el género de los superhéroes, ya que nos presentan una mirada diferente a estos personajes. El artículo no tuvo mayor trascendencia, sin embargo, un fragmento de este llamó mucho la atención de los medios a tal grado que se convirtió en una noticia mundial. Y es que aquí los co-creadores de la serie animada de Harley Quinn afirmaron que DC había censurado una escena en la que Batman le practicaba sexo oral a Catwoman. En este video voy a platicarte exactamente qué fue lo que se dijo. Voy a darte contexto de las declaraciones y sobre todo vamos a echar un vistazo a la sexualidad de Batman a través de los años para intentar averiguar por qué los ejecutivos de DC vieron esta escena con tan malos ojos. El internet es un lugar lleno de polémicas en el que es fácil perderse, pero aquí organizamos la información confiable y te la presentamos de manera ordenada para que tú estés bien informado. El capítulo de hoy, la polémica del del no mame de Batman hacia Catwoman. Lo primero que hay que decir es que esta declaración viene de parte de Justin Halpern y Patrick Schumacher, quienes son co-creadores y productores ejecutivos de la serie animada de Harley Quinn, la cual se transmite por HBO Max y es una animación dirigida particularmente a un público más adulto. En su entrevista con Variety, ellos dijeron disfrutar mucho al escribir esta serie, ya que es increíblemente satisfactorio y liberador usar a personajes que son considerados villanos porque tienen mucha más libertad de acción. Y hasta aquí todo iba bien, pero después expandieron su respuesta y pues aquí fue cuando comenzó la controversia. Como ejemplo de esto, Justin y Patrick mencionaron un momento de la tercera temporada de la serie de Harley Quinn. Ellos dijeron que nosotros teníamos un momento en el que Batman se bajaba, refiriéndose a que le practicaba sexo oral, en Catwoman, y DC dijo, no puedes hacer eso, absolutamente no puedes hacer eso, los héroes no hacen eso. Entonces nosotros les dijimos, ¿me estás diciendo que los héroes son solo amantes egoístas? Y ellos nos dijeron, no, es porque vendemos juguetes de héroes, es difícil vender un juguete si Batman se baja en alguien. Esto desató una controversia en la cual, curiosamente, la mayor parte del internet está de acuerdo. De hecho, realicé una pequeña encuesta de esto en mi Instagram y pues veo que la mayoría de nosotros no vemos esta escena como algo malo, y estas son las razones. Si te fijas, Batman y Catwoman son dos adultos en una relación consensuada. No solo eso, sino que la serie de Harley Quinn, a pesar de ser animada, está dirigida hacia un público adulto y la escena no iba a ser explícita, ya que esta serie no cuenta con escenas gráficas de sexo, simplemente iban a sugerir que la escena pasó. De hecho, no sería la primera vez que vemos a Batman en una escena en la que simplemente se sugiere que tuvo o tendrá sexo. Entonces, ¿cuál es el problema? Para contestar esta pregunta tenemos que hablar un poco acerca de la sexualidad de Batman, ya que es un personaje que ha tenido sus polémicas a lo largo de los años. La primera vez que Batman se vio involucrado en una polémica debido a su sexualidad fue en 1954, cuando el psiquiatra de la cultura pop, el Dr. Frederick Wertham, dijo en su libro La seducción de los inocentes que las historias de Batman tenían un aire homoerótico e incitaban a los niños a tener fantasías homosexuales. Esto debido a que Bruce Wayne pasaba todo su tiempo con Dick Grayson, un joven de pantalones cortos con quien combatía el crimen. Wertham señalaba que algunos paneles de los cómics, como este en el que se les ve compartiendo la cama, eran prueba de que Batman podía corromper las mentes de los niños. Cuando esto sucedió, DC Comics rápidamente introdujo al personaje de Batwoman en las historias, un interés amoroso de Bruce Wayne para mostrarle a la gente que Batman era muy heterosexual y vivía aventuras muy heterosexuales. Esto de meter un personaje de emergencia puede sonarnos muy exagerado, pero recordemos que en Estados Unidos en esas épocas era ilegal tener relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo. No fue sino hasta 1962, casi 10 años después, que el estado de Illinois despenalizó la homosexualidad, mientras que otros estados como Texas lo hicieron hasta el 2003, porque pues es Texas. Ya durante las siguientes décadas a Bruce Wayne se le ha visto salir con otras parejas como Vicky Vale, Andrea Beaumont en Batman la serie animada, Jezebel Jet, Canario Negro, Satana y muchas otras chicas. De hecho, escritores legendarios de Batman como Alan Grant, Denny O'Neil y Devin Grayson han dicho que el Batman que han escrito es canónicamente heterosexual, pero que entienden perfectamente bien por qué la gente piensa que hay un subtexto gay en el personaje. Otros escritores como Grant Morrison piensan que Batman le invierte toda su energía a combatir al crimen y por ende no tiene vida sexual. Afortunadamente para el murciélago, en años recientes se le ha visto en una relación mucho
mucho más estable con Catwoman, particularmente en los cómics de Tom King, en donde hemos visto crecer y madurar su relación. Ahora, por otro lado, en el cine, Bruce Wayne casi siempre ha sido presentado como esta persona que finge ser un playboy mujeriego, que toma champán para hacerle creer a la gente que se trata de otro niño rico patán. Sin embargo, en las películas posteriormente lo vemos tener un interés amoroso único como Catwoman, Vicky Vale o la doctora Chase Meridian en Batman Eternamente. Esta versión cambia dramáticamente en la película de Batman vs Superman, en donde hay una escena en la que se sugiere que Bruce acaba de tener sexo con una chica a quien no se le ve el rostro. De hecho, el mismo Zack Snyder publicó en su cuenta de Vero una explicación acerca de esta escena, en donde nos dice que Bruce utiliza lo erótico como una droga y al sexo para olvidar momentáneamente su dolor. ¿Qué manera de quitarle lo divertido al sexo, Zack Snyder? No obstante, cuando esta polémica comenzó, Snyder publicó una imagen de Batman haciéndole sexo oral a Catwoman con el texto Canon, lo cual nos dice que Zack también está a favor del llamado Batilingus. Pero estas viñetas de cómics o esta escena de Batman vs Superman no son las únicas en las que vemos a Batman involucrado en un tema sexual. Creo que el mejor símil para esta polémica con Harley Quinn podemos encontrar en la película animada The Killing Joke. En esta película animada dirigida hacia un público adulto, podemos ver a Batman teniendo sexo con Barbara Gordon, o sea, Batgirl. La escena obviamente no es gráfica, pero podemos entender perfectamente bien qué es lo que está pasando entre ambos personajes. Esta escena debió ser mucho más polémica que la escena de Harley Quinn, ya que vemos a Batman teniendo sexo con una chica mucho menor que él, quien es, además, la hija de su mejor amigo. Nada ilegal, pero ciertamente es una decisión moralmente cuestionable. Sin embargo, Warner no la consideró poco heroica o problemática bajo sus estándares. Entonces, si te fijas, el problema no parece estar en mostrar escenas sugestivas de Batman teniendo sexo, porque ya vimos que hay muchas de esas y nadie dice nada y no bajan las acciones de Batman ni se dejan de vender juguetes. El problema parece estar particularmente en la práctica del cunilingus y la pregunta es ¿por qué? Pues bueno, resulta que distintas culturas tienen distintos puntos de vista acerca de esta práctica. Si bien la práctica del cunilingus es aceptada en algunas religiones, como la taoísta, en donde incluso se cree que aumenta la longevidad del ser humano... Ojo ahí, Batman, tú que no tienes superpoderes, tal vez te convendría un poco de longevidad. Otras religiones más populares en el occidente consideran esta práctica inmoral, ya que su objetivo es el placer humano y no la reproducción en sí. El tema es mucho más complicado que esto, ya que culturalmente estamos mal acostumbrados a dividir los roles sexuales en activos y pasivos, siendo el activo el dominante y el pasivo el sumiso, como si una persona ganara y otra persona perdiera, en vez de ver al acto sexual como un momento de goce mutuo. Esto podemos verlo de manera clara en México a través de nuestro lenguaje, en el que el verbo chingar tiene sus raíces en la palabra violar. Cuando ganas un juego, te los chingaste, mientras que si pierdes algo, pues te chingaron. Sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Esto también podemos verlo en la práctica del albur, en la que de cierta manera se considera ganador a quien penetra o quien recibe el sexo oral. Digamos que el chiste del albur es que la otra persona, sea hombre o mujer, sea quien chupe, succione o sea penetrada. ¿Te eches un curado? Hay de pistache, de guanábana, de plátano, de zumo de caña. No me gusta el dulce ni el tamal porque me avientan. Mejor del blanco. ¿Le saca usted una parada? ¿Qué? ¿Me andas espiando? ¿Qué cosa? Te chingaron. Esto no solo ocurre en Latinoamérica, ya que un estudio del 2006 en jóvenes ingleses demostró que solo un 20% de las chicas recibían sexo oral en comparación con un 43% de los hombres. También cabe recordar que el cunilingus es una práctica en la que se prioriza el placer de la mujer y no el del hombre, lo cual hace que en algunas culturas y círculos sea todavía más tabú. El punto aquí es que incluso hoy en día el cunilingus es un tabú. No solo por cuestiones religiosas, sino porque todavía algunas personas, como al parecer estos ejecutivos de DC, parecen pensar que esta es una práctica que implica sumisión. Y de ahí probablemente viene esta frase de que no es heroico. Como ya he dicho en otros videos, los superhéroes, tal y como otros héroes mitológicos, son personajes que encarnan nuestras mayores virtudes. No solo eso, sino que hay características que nosotros consideramos propias de un héroe y otras que no lo son. Sin embargo, estas características cambian de acuerdo al tiempo y el lugar.
Por ejemplo, un héroe griego tenía que ser valiente, pero no necesariamente una buena persona, mientras que hoy en día, además de la valentía, valoramos otras cualidades como el autosacrificio o la empatía. Habiendo dicho esto, hay ciertas cualidades como la sumisión que no consideramos heroicas e ignorantemente las vinculamos a ciertas prácticas sexuales. Esta polémica en la que el internet está más o menos de acuerdo nos sirve para cuestionarnos cuáles características verdaderamente tienen que ver con la calidad de un héroe, como su valor o la empatía, y cuáles vinculamos a estos personajes de manera absurda, como su color de piel, su orientación sexual, su peso o el hecho de si practican o no sexo oral. Cuestionamientos que los ejecutivos de DC realmente tienen que comenzar a hacerse para tomar mejores decisiones de lo que es heroico y lo que no lo es. Si quieres saber más a fondo de este tema, te recomiendo que escuches el podcast que tengo con mis amigos de Go Damn, en el que esta semana hablamos de este tema y dimos reseñas de Loki, Luca y Sweet Tooth. También te dejo otros videos con más polémicas. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.